A mano de hoy, el gobierno ha anunciado la capitalización de Codelco por 975 millones de dólares y anunció que se va a enviar además un proyecto de ley para enfrentar los efectos de la ley reservada del cobre. Esta tarde queremos conversar en profundidad de este tema con la ministra de Minería, Aurora Williams. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Ministra Williams, en primer lugar, 975 millones de dólares para Codelco. Más de lo que había pedido la empresa, más de 170 millones extra. ¿Cuánto puede respirar Codelco con esta inyección de fondos? Bueno, señalar primero que esto es la demostración de confianza de nuestro gobierno respecto de la minería pública, respecto del sector minero, y creemos que efectivamente este monto señalado, que además tiene dos fuentes importantes de financiamiento, responden justamente al avance de los proyectos estructurales, que fue la base de la ley de capitalización, y que eso significa 500 millones de dólares y 475 millones adicionales, que en la práctica lo que hacen es mitigar, como usted señalaba, los efectos de una empresa del Estado que tiene una obligación, como así lo exige la ley reservada del cobre, en un momento en que no tienes excedentes. Y por eso hoy día hemos planteado justamente esta mitigación y el respaldo hacia los proyectos estructurales, desde el punto de vista de una capitalización de 975 millones de dólares, que implica también un proyecto de ley para poder reestructurar algunos aspectos que permitan justamente hacerse cargo de las preocupaciones que hemos conversado con Codelco y que sabemos que también están instaladas en la ciudadanía. Ministra, de todas maneras, a juicio de muchos expertos, la cantidad es bien insuficiente. La situación económica del país no está para mucho más, pero en definitiva se da un fenómeno que podríamos analizar más profundo, que la mitad de lo que se está inyectando se va para paliar la ley reservada del cobre. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Es lógico lo que está ocurriendo en nuestro país con esta situación? A ver, primero señalar que respecto del punto de vista de la producción, es muy importante el respaldo a los proyectos estructurales a través de una ley de capitalización, primero que fue dictada por nuestro gobierno con pleno apoyo del Parlamento y que está pensada para 5 años y que llevamos 3, este es nuestro tercer año de los 5 años planificados. Lo primero que hemos planteado es ampliar esta ley a 6 años, por lo tanto el proyecto de ley que vamos a presentar incluye un aumento de la capitalización por 1 año más debido al aplanamiento que han significado los proyectos estructurales desde el punto de vista tanto técnico como financiero. Claro, esto estaba considerado inicialmente, hasta el 2018, se extiende hasta el 2019, ya contemplando en esta capitalización más o menos unos 470 millones de dólares para el próximo año, por ejemplo, ¿no? Así es, cuando hablamos de mitigar los efectos de lo que significan los traspasos que hace Codelco a la ley reservada del cobre, lo que queremos señalar primero que los impactos se dan cuando Codelco no tiene excedente, que es la situación proyectada para este año, ya teniendo los resultados del tercer trimestre. Y lo que hemos planteado como gobierno es justamente mitigar tanto el año 2016 como el año 2017. Nuestro proyecto de ley va a establecer estos 2 años, que es la proyección que tenemos de menores precios, que en la práctica va a afectar los excedentes de Codelco, y desde ese punto de vista hacernos cargo de 475 millones que se suman a lo que significa la fuente de financiamiento de la ley de capitalización. Por lo tanto, son 475 millones este año y hasta 475 millones el próximo año, que naturalmente va a depender del precio del cobre y la incidencia que el precio tenga en la generación de excedentes de Codelco. Para nosotros es un avance muy importante porque en la práctica se hace cargo de algo que hoy día no estaba comprometido en la legislación vigente. Claro, ministra, y esa ley lo que busca entonces es que por lo menos en un corto plazo se le pueda también dar un cierto alivio a Codelco respecto a la carga, a la mochila que significa este 10% de las ventas que tienen que entregar a las Fuerzas Armadas, independiente de cómo le vaya. Ahora, ¿no será el momento también de abordar ya directamente un cambio más radical, más permanente en lo que dice relación con la ley reservada al cobre? Lo digo porque tengo la sensación que hay un cierto acuerdo transversal de apoyo a que se debe modificar esa situación.
Bueno, hoy día lo planteamos tanto con el ministro de Hacienda como con el ministro de Defensa. Nosotros lo que estamos hoy día haciendo a través de esta capitalización de Codelco y de lo que significa hacerse cargo de la no generación de excedentes de Codelco y su impacto financiero, dado el traspaso a la ley reservada del cobre, tiene que ver fundamentalmente con una parte de la ley reservada, pero no es todos los ámbitos de acción de la ley reservada. Hoy día tenemos la urgencia que tiene que ver con esta situación de mercado que vivimos, que es la baja del precio en el cobre, pero en la práctica la discusión hoy día se abre, está disponible para ver todos los aspectos y toda la discusión que requiera un ámbito tan relevante como es la ley reservada del cobre. Aquí con esta capitalización y con abordar el financiamiento que Codelco requiere para sus proyectos estructurales, estamos viendo una parte que es relevante y que tiene que ver con Codelco, pero la discusión es más amplia que este ámbito. Pero, ministra, la discusión es más amplia, pero ya no se le debiera colocar algún tipo de plazo. Sabemos que también hay los ritmos legislativos, los coloca el Ejecutivo. Lo digo también considerando que este ha sido un año marcado por las denuncias, las irregularidades del financiamiento, del manejo de esos recursos en el Ejército. ¿No debiera ya abordarse y colocando una fecha para que cambie esta situación de la ley reservada al cobre? Nuestro espacio, hoy día lo que nosotros planteamos tiene que ver con esta urgencia de Codelco y naturalmente con lo que significa el financiamiento y eso es lo que hoy día estamos abordando para los próximos 2 años, 2016 y 2017. Respecto de la ley reservada del cobre, yo quiero señalar que es un ámbito mucho más amplio y que ese ámbito tendrá que discutirse y tendrá que discutirse desde el punto de vista de todos los ribetes que significa la ley reservada del cobre, que va mucho más allá naturalmente que solo el financiamiento de Codelco y que esto además queremos señalar que se da cuando justamente la empresa no tiene ese excedente. En el caso de que la empresa tenga excedentes superiores a lo que significa el aporte a la ley reservada del cobre, la situación que naturalmente es distinta. Ministra, a ver, con respecto a la ley reservada del cobre, que en el fondo es que Codelco está obligada por ley a entregar el 10% de sus ingresos, de todo lo que vende, de las ventas, con un piso mínimo de 180 millones de dólares. Aunque pierda plata Codelco, le tiene que poner de partida 180 millones. Por primera vez en la historia ahora se tuvo que endeudar para cumplir con esta ley. Así de compleja es la situación. Entre el 2006 y 2013, en la época del mejor precio del cobre, el Estado, Codelco le entregaba al Estado 1.000 millones de dólares a la ley reservada del cobre. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo, ministra, y esto no ha sido prioridad en un Estado como el nuestro, que está enfrentando, por ejemplo, ahora situación de vacas flacas, donde hay que poner plata que a lo mejor debería estar concentrada en otras necesidades del país? Hay que cumplir con esto. ¿Por qué no ha sido prioridad derogar esta ley? A ver, yo quiero señalar primero que desde el punto de vista de Codelco, para nosotros siempre fue una prioridad, desde el momento que asumimos y nosotros hicimos varias acciones tendientes a fortalecer el ámbito que significa la producción de Codelco. Primero, señalamos que Codelco es del Estado de Chile y continuará siendo del Estado de Chile, que era una preocupación en ese momento que hoy día ya se ha perdido en el tiempo. Lo segundo que hicimos fue la ley de capitalización. La ley de capitalización implica definir un traspaso de hasta 4.000 millones en 2 formas de financiamiento y que por primera vez era plurianual. Y además ya el año pasado, con el primer traspaso de 600 millones, hoy día lo complementamos con esta segunda capitalización. Entonces, primero queremos señalar nuestro compromiso con lo que significa, desde el punto de vista de Codelco, la producción comprometida por la empresa y también el desarrollo de sus proyectos estructurales. No perdamos de vista que aquí hay un tema fundamental, que son proyectos que están detrás, que van a ser una situación más sostenible en el tiempo para Codelco desde el punto de vista de la producción. ¿Ministra? Ahora, del punto de vista de la ley reservada de cobre, y para llegar al punto que usted me consultaba, un tema no menor es que cuando hay excedentes en la práctica, el traspaso a Codelco, debido a que la ley reservada del cobre se considera un gasto, se produce de todas maneras. Entonces, en la práctica no hay efecto cuando hay excedente. El tema para Codelco y el tema crítico es cuando no tienes excedente, que es la situación que justamente se presenta este año y que ya lo vimos con el resultado del tercer trimestre. Entonces, en ese contexto hemos aplicado
una acción inmediata y una acción realmente de análisis de lo que significa la situación de Codelco, de buscar mitigar lo que significa en la práctica este endeudamiento por tener que cumplir una ley que naturalmente tiene varios actores y que para nosotros la relevancia que está es justamente mitigar el efecto del endeudamiento, pero también está detrás de esto, y eso no puede perderse de vista, son los proyectos estructurales que dan la sostenibilidad de la producción de cobre. Ministra, usted tiene razón. Acá se ha trabajado bien en materia de la capitalización, de ir inyectando recursos de manera progresiva para ir cumpliendo con los planes de inversión para que nuestra empresa, la más importante del país, se mantenga competitiva a nivel mundial. Eso está bien, pero la pregunta va por el otro carro, porque uno se pregunta, a ver, si bien se hace ese tremendo esfuerzo para ponerle plata, para que se invierta, para que se crezca, por el otro lado, Codelco está en desventaja de sus competidores, de sus pares, porque tiene este verdadero impuesto, este pie forzado, que por un lado el Estado le mete plata, pero por otro le saca obligado. Entonces, yo no sé, ¿qué opina usted? ¿Usted cree que sería bueno derogar este sistema, que esto se definiera de otra manera, de manera presupuestaria, que estuviera sujeto al control civil, que pasara por el Parlamento, que hubiera más fiscalización? Estas son platas que ni siquiera son tan transparentes, ni siquiera se puede fiscalizar en cómo se utilizan. A ver, señalar que aquí hay un tema no menor que está de por medio junto con el tema Codelco, en donde nuestro compromiso ya está declarado a través de lo que hicimos al comienzo de nuestro gobierno y que hemos ratificado con el devenir de los años, es que en la práctica también aquí estamos hablando de la seguridad nacional. Y ese es un tema que naturalmente requiere ser tratado con las precauciones que conlleva una situación de esta naturaleza. Desde ese punto de vista, la ley reservada del cobre naturalmente que genera este traspaso de Codelco, pero yo quiero insistir que en una condición de excedentes por parte de Codelco, el efecto en la práctica se neutraliza, que el problema está dado en este contexto de menores precios. Naturalmente que nuestro gobierno en particular, quien se ha comprometido con los temas relacionados con probidad, con transparencia, y que en particular Codelco lo ha asumido con mucha responsabilidad, por eso también está este compromiso con la administración de Codelco, debe ser conversada en los ámbitos que corresponde, amplio, diverso y naturalmente que con diversas opiniones, no solamente el punto de vista de lo que significa el aporte de recursos desde Codelco al Estado y desde el Estado a la ley reservada de cobre, sino que además desde el punto de vista de lo que significa el equilibrio con ámbitos tan relevantes como es la seguridad del país. Sí, ministra, si la duda es, en el fondo, ¿cuánto más resiste Codelco con esta carga? Y también esta discusión va generando incertidumbre respecto a la situación de las Fuerzas Armadas. Hasta que no se zanje también, ellos están atravesando por esta situación de dudas. Y lo uno con este proyecto que en su momento mandó el expresidente Sebastián Piñera. ¿Ese podría ser un punto de partida para avanzar ya en la normativa? A ver, para nosotros lo fundamental en la práctica tiene que ver con este trabajo legislativo que hoy día estamos iniciando y que tiene que ver con enviar este proyecto de ley que en la práctica considera tres aspectos fundamentales. Considera el traspaso de los 475 millones de dólares por 2 años. Yo en eso quiero ser muy enfática. Nosotros nos estamos haciendo cargo de la situación de Codelco no solo del año 2016, sino que de lo que puede ocurrir el 2017 con el precio que presenta el cobre. Lo segundo es aumentar la capitalización de 5 a 6 años, que para nosotros es fundamental y que está reflejado en la ley 20.790. Y lo tercero fundamental es que además estos flujos se anualicen y no sean de manera mensualizada. Eso para nosotros es fundamental. La discusión relacionada con lo que significa la seguridad de la nación, con lo que significa la transparencia, con lo que significa también el resguardo y los distintos ámbitos que tiene la defensa del país, como hoy día lo señaló el ministro José Antonio Gómez, son temas hoy día que requieren un debate amplio y que naturalmente ese debate se tiene que abrir y que nosotros hemos iniciado con la preocupación fundamental y urgente que tiene la capitalización de Codelco desde el punto de vista de sus proyectos estructurales y lo que significa en la práctica mitigar la situación de endeudamiento que tuvo que enfrentar por la no presencia de excedentes. Ministra Aurora Williams, ministra de Minería, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros acerca de todos estos temas.
muchas gracias Patricia, muchas gracias Gonzalo. Muy buenas tardes. Mano a mano.